Bueno, entonces decíamos, ¿qué es un mortero, no? Entonces un mortero básicamente, a ver si ya hay unos cuantos, pero no, ya tenemos 20. Bueno, un mortero básicamente es una pasta, ¿no? Va a estar compuesta esa pasta porque va a estar por lo que es un aglomerante hidráulico, ¿eh? El aglomerante hidráulico, aunque esta palabra por ahí muchos no la tengan conocida, a partir de ahora la van a empezar a conocer. El aglomerante hidráulico va a ser el ligante, también llamado así, el ligante. Después vamos a tener los agregados finos y después el agua. Esa pasta, entonces, un mortero, con estos tres ingredientes vamos a formar una pasta, ¿no? Si hablamos del aglomerante hidráulico, ¿qué es un aglomerante hidráulico? Bueno, como le decía recién, es una pasta. El aglomerante es un ligante, perdón, un ligante que es un pegamento, como un pegamento. Un aglomerante hidráulico es un pegamento. ¿Y por qué es hidráulico? Porque justamente aglomera o liga, une partículas a partir de la incorporación del agua, por eso es hidráulico. Lo que es el agua le va a dar la característica para que ese material pueda fraguar y endurecer y en definitiva ligar, o sea, pegar, adherir, en este caso los agregados finos. ¿eh? Así que bueno, esa es vendría a ser lo que es la definición de un aglomerante hidráulico. ¿Por qué es hidráulico? Porque reacciona con el agua. ¿Por qué es aglomerante? Porque es un ligante, porque aglomera, liga, pega. Esas vendrían a ser eh, como es los sinónimos. A partir de un mortero, nosotros decimos, bueno, un mortero, ¿qué características tiene que tener un mortero? Bueno, primeramente, al prepararlo, tenemos que hacer una pasta, ¿no? Que básicamente no se me caiga de la cuchara de albañil, ¿no? Todos conocen lo que es una cuchara de albañil, entiendo, pero bueno, es el elemento con el cual yo voy a poder agarrar el mortero y en definitiva aplicarlo para levantar un compuesto o para hacer un revoque, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos esta pasta es lograr eso. O sea, la pasta como nosotros al mezclar estos tres materiales vamos a terminar haciendo una pasta. Vamos a hacer una cosa porque quizás algunos no sepan, entonces vamos a ver si yo tengo por acá. Yo ahora les voy a poner un videito corto de 4 minutos de lo que es un mortero, así, así los que no saben se familiariza con él. Entonces, vamos a compartir pantalla acá. Ahí están viendo el video, está por empezar. Sí, sí, profe, se ve. Bueno, Sí, se esto ve, más que nada, profe. seguramente hay muchos muchachos que saben, algunas chicas también, pero por ahí algunos no lo saben. Entonces, en definitiva, esos tres materiales que hablamos, que son los que componen una pasta, lo que es una pasta que hacen un mortero, el ligante hidráulico, la arena y el agua, se hace esta pasta. Tenemos la arena amarilla para lo que es pegar bloques, frizar. Ahorita vamos a usarla. 6 palas de arena, que equivale a 500 y medio para pegar bloques. Dos, las palas que tengan bien llenas. Acá está comentando una dosificación, ¿no? Que está basada en 6 partes de arena. 6. Luego de tener las palas, luego tener el 500 y medio de arena, 6 palas, las tendemos un poco. Procedemos a aplicarle lo que es el cemento. Hay que aplicárselo todo, porque este cemento, todo este cemento
Acá en proporción estará agregando dos proporciones de cemento, ¿no? Generalmente es una proporción de 3 y 1 que se utiliza. Yo les hablo encima porque está bajito el volumen. Ahora empieza a mezclar el aglomerante hidráulico, que en este caso es cemento. Lo empieza a mezclar con esa arena para homogeneizar la mezcla. Hasta que veamos que esta mezcla tiene un solo color, no que se ve por partes el cemento acá, la arena. La idea es mezclar en seco bien estos dos materiales antes de incorporarle el agua, ¿no? Acá, como ven, no lo ha mezclado bien. La idea es que te queden bien mezclados. Ahí ven cómo se va mezclando y en definitiva se va logrando la pasta, ¿no? Él le agrega un poco más de agua porque está seco todavía. Ya va tomando consistencia, ¿ven? Bueno, ahí no sé si les quedó un poquito más claro lo que es un mortero. Con el video yo creo que se despejan un par de dudas, al menos ven cómo se elabora. Pero bueno, en definitiva, lo que es la que hablamos recién, el tema de, ¿cómo es? De estas propiedades que tiene que tener nuestro mortero, en muchos casos está basado en el agua, ¿no? A ver, para que se entienda, un aglomerante hidráulico es, como dijimos recién, un ligante. Ese aglomerante, ahora vamos a ver que son 3 tipos de aglomerante hidráulico. Tenemos el yeso, tenemos la cal y tenemos el cemento. Hoy en día hay otros productos que, bueno, que van saliendo al mercado que ya están quizás mezclados uno con otro, ¿no? Pero básicamente tenemos 3 aglomerantes hidráulicos. Y el aglomerante, o sea, lo que decíamos recién, Profe, para ligar. discúlpeme que lo interrumpa un poquito. ¿Puede Sí. hacerle un poquito de zoom al PowerPoint para poder verlo? Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Espectacular, Sí, profe. profe. Bárbaro.
Entonces, en definitiva, Buenísimo, gracias. No, de nada. Yo porque lo que pasa es que está armado acá en presentación y cada vez que cambio empieza a... Porque esto para presencial, entonces empieza a salir letrita por letrita. Bueno, por eso lo tenía en pequeño. Pero ahora lo pueden ver mejor ustedes. Mejor así. Entonces, como decía recién, cuando les explicaba que el muchacho estaba mezclando la arena con el cemento, ustedes piensen que el aglomerante, o sea, el que liga, en definitiva es como si fuese el poxipol, imagínenselo así, que lo que yo estoy haciendo es pegando un granito de arena con otro granito de arena, con otro granito de arena. Es un ligante. La estructura de ese mortero, la estructura resistente, te la da los granitos de arena. Entonces, si yo no hago una buena mezcla en seco de ese producto, hasta obtener una mezcla que me quede todo el color uniforme, me está quedando arena suelta por un lado y cemento suelto por el otro. Quizás en el momento de que, obviamente, mientras le pongo agua se sigue mezclando. Pero me aseguro mejor que esté bien mezclado en una mezcla en seco. Después al incorporarle el agua, bueno, sigo mezclando y se va a seguir mezclando esas partículas. Pero si yo no mezclo, ¿qué va a pasar? Va a haber partículas de arena que van a quedar sueltas. ¿Por qué? Y porque no tiene ese ligante que hace que las una. Así que bueno, en definitiva, estos tres ligantes lo que me van a hacer es unir esas partículas de arena en el caso de los morteros. Cuando veamos hormigones vamos a ver que mi estructura de áridos, además de la arena, vamos a tener piedra. Pero eso cuando veamos hormigones que se hace únicamente con cemento. En este caso, los morteros los podemos hacer con los tres tipos de ligantes. Entonces, como veíamos recién, nosotros tenemos, hacemos esa pasta, y esa pasta, ¿para qué? Para que se quede pegada a la cuchara y poder esparcirse con facilidad, tenemos que tener muy en cuenta el tema del agregado del agua. Por ejemplo, si nosotros hacemos un mortero de cal, generalmente las proporciones son siempre similares, ¿no? 3 de arena, una del aglomerante y una de agua. El tema del agua puede variar. ¿En qué puede variar? Y que si yo, por ejemplo, la arena la tengo al intemperie, la cual está mojada, por ahí necesito menos, porque ya tengo agua incorporada en la arena. Si la arena está muy seca, por ahí necesito más de un cubo, o de una proporción de agua. Ese agua yo lo voy midiendo a medida que voy haciendo la pasta. ¿Para qué? Para lograr una pasta que me quede consistente y que no se me desparrame, en definitiva, ¿no? Que yo la pueda juntar con la cuchara y no se me caiga de la cuchara. Entonces, bueno, esa es una de las características que debería tener. Otra, se tiene que endurecer lo suficientemente rápido. ¿Para qué? Si estoy levantando un muro o haciendo un revoque, no tener que se me caigan los ladrillos, por ejemplo, o poder levantar más de una hilada uno con otro, ¿no? Otro que tengo que tener en cuenta es que, bueno, que en definitiva esa mezcla que yo haga de mortero tenga una resistencia similar a la resistencia que tienen los ladrillos. ¿Qué significa una resistencia? Es la fuerza que va a tener a la compresión un mortero. Eso se establece después a partir de ensayos. Pero bueno, en definitiva, según lo que yo voy a construir, es la dosificación de ese mortero que tengo que hacer. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, nosotros tenemos los tres ligantes hidráulicos como veíamos recién: yeso, cal y cemento. Si yo voy a hacer un revoque, por ejemplo, la cal es un aglomerante más plástico y el cemento es un aglomerante que hace un mortero más rígido, le da más fuerza, le da más resistencia. Entonces, quizás yo tengo que hacer un mortero para un revoque y
a una proporción de 3 de arena y 1 de cal, le puedo agregar un cuarto de cemento. Entonces logro un mortero con una resistencia mayor, porque le agregué cemento. Eso es lo que se habla acá para tener, o sea, tener una resistencia a compresión similar a los ladrillos o bloques. Yo esa resistencia en el mortero la puedo aumentar con mayor cantidad del ligante o del aglomerante. Bueno, esto es algo similar. Obviamente, yo tengo que si va a ser un muro de ladrillo a la vista, una vez que hago el levantamiento del muro, después tengo que limpiar los ladrillos, pero así todo, que no me estropee la apariencia de eso, ¿no? Que no me lo manche ese mortero. Quizás muchas veces podemos tener la arena sucia o el agua de mezclado que esté turbia, entonces eso en la pasta, en lo que es el mortero, me termina estropeando ese muro si yo quiero dejar el muro a la vista. Si le voy a hacer un revoque, o si el mortero lo uso para hacer un revoque, bueno, que el mortero quede bien, ¿no? Otra cuestión que tiene que tener, bueno, resistir obviamente a la penetración del agua y del hielo. ¿Qué significa esto? Que bueno, que si llueve no se me degrade, por ejemplo, un revoque. Ese mortero, si yo le pongo menos proporción de cal que esta dosificación, si yo pongo, no sé, 5 baldes de arena y 1 de cal, en definitiva me va a quedar un mortero débil. Esas cosas son las que tengo que tener en cuenta, ¿no? Obviamente se tiene que adherir al ladrillo, y bueno, tener una buena trabajabilidad, ¿no? O sea, que yo pueda colocar los ladrillos en tiempo y forma, los pueda llegar a ajustar, los pueda acomodar. Yo cuando esparzo el mortero para colocar un ladrillo, lo tengo que ir nivelando, acomodándolo en mis líneas de nivel. Bueno, el mortero me tiene que permitir eso. Si el mortero está muy seco y yo lo quiero correr, se me despega el ladrillo. Bueno, todas esas propiedades son las que tengo que lograr cuando fabrico, pues en definitiva voy a estar fabricando un mortero, esa pasta. Y en definitiva vamos a ver uno de los aglomerantes, ¿no? Que en este caso es el yeso, ¿no? Entonces, el yeso, bueno, es uno de los aglomerantes que menos resistencia tiene de los tres. Se utiliza generalmente como revestimiento, para cielos rasos, para paredes, porque al ser mucho más fino el triturado de esa roca, se logra un polvo de textura muy fina, me permite una terminación mejor, de mayor calidad. Entonces muchas veces para ambientes de mayor calidad yo utilizo un revoque al yeso. Lo que tiene que al tener baja dureza, si yo rozo esa pared con una silla, le hice lo socavé, ¿no? Le hice una raya. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Me queda una lisura perfecta, pero al no tener mucha dureza se rompe con facilidad. También se lo utiliza como base para las pinturas, en lo que es la fabricación de las pinturas. Bueno, materia prima para estucados. También uno no lo sabe, pero ahora vamos a ver un poquito que no todos los cementos son iguales. El cemento no es algo que es único. Se fabrica y con distintas proporciones se logran distintos tipos de cemento. Entonces, en la fabricación del cemento se los suele utilizar como un retardador del fraguado. ¿Qué es el fraguado? Es cuando
endurece el cemento, ¿no? Cuando fragua el cemento, se dice que se va secando y va endureciendo. Eso es el fraguado. Entonces, se lo utiliza como retardador del fraguado. También hoy en día se utiliza mucho en el tema de paneles de yeso, prefabricado, esto, una similitud es el Durlock. Esos paneles están compuestos en mayor proporción por yeso, para molduras y para muchos otros usos, ¿no? Bueno, la extracción o sea, todos los ligantes hidráulicos salen de la naturaleza, o sea, salen de rocas, de la trituración de la roca por medio de un proceso, ¿no? Y obviamente no todas las rocas son iguales, y de algunas rocas se saca el yeso, de otras rocas se saca la cal, y de otras rocas sale el cemento, ¿no? A través de un proceso industrial. Entonces, el yeso, bueno, se saca de la piedra de Alges, y obviamente es por medio de la calcinación, del cocinado, del sulfato de calcio hidratado, ¿no? Esta piedra de Alges se saca de canteras a cielo abierto, de canteras subterráneas. Las canteras a cielo abierto, ahora vamos a ver un videíto, cómo se extrae esa roca, y bueno, después se lleva a una trituración, según el tamaño de roca que se saque, después se lleva a unos hornos, se vuelve a triturar, y se lleva a lograr esa finura que tiene el yeso, ¿no? En definitiva, vamos a tener varios tipos de yeso en la construcción. Uno es el yeso de construcción, el grueso, que lo hacemos como si fuese, bueno, que es generalmente por ahí es más gris, no es un yeso blanco, que es obviamente un yeso más económico, y que en definitiva voy a hacer como hago con los reboques, el grueso y el fino, ¿no? Entonces hago un grueso de yeso que tiene además un poquito más de resistencia, y después voy a hacer el fino con un yeso de un poquito de mejor calidad. Y si no, ya tengo la escayola, que ya, bueno, es de mayor calidad al fino, y bueno, y tiene una pureza mayor del 90%. ¿Esto qué significa cuando nosotros hablamos de pureza o de la calidad? Cuando nosotros de una cantera sacamos la piedra de Alges, en este caso, la piedra no es un material, como les explico, que sea uniforme. Yo de la montaña saco, dentro de la roca por ahí tengo distintos tipos de materia también. Entonces cuando trituro, no tengo el 100% de esa roca que yeso, por ahí tenga un poquito de arcilla, un poco de otro, de dolomita, un poco de otros materiales que tiene el suelo, que tiene la roca, que van mezclados dentro de esa mezcla, dentro de lo que es el yeso. Entonces, bueno, la calidad se mide en cuanto mayor cantidad de esa piedra tenga, tiene mayor calidad de cemento, ¿no? Bueno, acá vemos los tres tipos de yesos. El yeso negro, es el que tiene más impurezas, de grano más grueso, color gris directamente, y bueno, se da la primera capa. Después el yeso blanco, que tiene menos impurezas, y el yeso rojo, que se utiliza más en restauración. Y bueno, es un yeso mucho más caro, ¿no? Y mejor. A ver. Bueno, yo no me quiero extender mucho con esto, pero en definitiva tampoco les quiero dar una clase de yeso. Yeso de obra.
Vamos a compartir, a ver acá un video, 2 videitos cortos, para que vean cómo es el proceso del yeso. Bueno, acá vemos, van a ver cómo es el proceso del yeso. Lo que les decía, esto es una cantera, de acá se extrae la roca con la que se hace el yeso. Ven que la roca tiene diaclasas o tiene distintos tipos de fracturas, ven distintos colores. Eso, bueno, se selecciona y se tamiza para tener un yeso de mayor calidad o de menor calidad en base a todas estas impurezas que vayan adentro del cemento, ¿no? Ahí ya se mete en una tolva, que es una primera molienda. Yo les saco el audio porque esto tiene nada más que música. Bueno, no explica nada. Ahí ya se tritura y va por medio de cintas. Lo van transportando. Esto es todo el proceso de fabricación del yeso. Y acá empieza a entrar en los hornos, donde se calcina, donde se cocina esa roca, ¿ven? Esta es la llama, el quemador que tienen estos hornos gigantescos, donde se va a cocinar esa roca, en realidad ese polvo, porque ya vino triturado, y a partir de ahí, con un proceso, ya pasa a otra fase. Después se lo vuelve a triturar, previo a su embolsado, que se le da la mayor finura, ¿no? Y después, bueno, los ensayos que yo hago de laboratorio como para verificar las calidades de ese yeso obtenido. Una Ahora vamos consulta, a ver profe. otro video que también está piola. Dejar de compartir y vamos a ver que material de la corteza terrestre. Una consulta, profe. Sí. Es el caso. ¿Hay manera de reconstruir la naturaleza, como en el caso de la tala, plantando árboles, en este caso recomponiendo parte de la naturaleza? No, una vez que se hicieron las explosiones y se sacó lo que es la piedra, chau. Chao. No, o sea, la naturaleza, el hombre se va apropiando de ciertas cosas que no tienen recuperación. Yo planto soja, bueno, puedo volver a plantar muchas veces, hasta que destruyo el manto mineral del suelo y no puedo plantar más. Yo planto trigo y lo puedo me vuelve a nacer. Lo que son minerales es una extracción que yo hago y que no vuelve a nacer, porque la generación de las rocas o el suelo, aunque a nosotros nos parezca, bueno, en cualquier momento se corta, aunque a nosotros no nos parezca, es un material que va evolucionando con el tiempo. Lo que tiene que, son muchos los años que tarda en ese proceso. Pero nosotros vemos, por eso cuando nosotros hablamos la otra vez de la fundación, que decíamos que nosotros tenemos que cavar hasta llegar a suelos firmes. ¿Por qué? Porque el distinto asentamiento del suelo hace que las capas inferiores sean más duras. Eso por procesos naturales se van convirtiendo en otro tipo de materiales. La corteza terrestre tiene un núcleo caliente que también ayuda a la transformación de los suelos, ¿no? Entonces, cuando uno saca un material de la montaña, en este caso, y bueno, eso ya no hay vuelta atrás, esa montaña queda un hueco y cuando no se encuentra más material, se levanta los equipos y se va para otro lado, ¿no? No tienen recuperación.
O sea que en conclusión es peor la explotación de la minería que la deforestación de bosques, digamos. Y claro, porque ¿qué pasa? La deforestación de bosques hace unos años atrás no tenía una regulación. Hoy en día el tipo o sea, hay bosques que son deforestados con cierto protocolo en el cual, por ejemplo, si el árbol se lo tala, yo ahora no me acuerdo bien, pero se lo tala, por ejemplo, a 80 centímetros, yo puedo cortar todos los árboles a 80 centímetros. Y después irme a otra zona y cortar esos árboles que yo corté a 80 centímetros, dentro de 10 años vuelven a tener la altura que tenían en un principio. Entonces yo dejo para que ese árbol vuelva a crecer. Si yo lo arranco de raíz, no me tarda 10 años, no lo consigo más. Entonces, en algunas cuestiones, naturalmente o ecológicamente, se ha ido mejorando para lograr eso. En lo que es minería, no. No. Yo una vez que traigo esta roca de la montaña o piedra para hacer materiales o otras cosas, destruyo el ecosistema. Hoy en día igualmente hay mucho uso del reciclado. Hay muchos hormigones que durante un tiempo se partieron y se vuelve a triturar ese hormigón y se utiliza ese hormigón fraguado, endurecido, se rompe y se utiliza como agregado en ciertas proporciones, ¿no? Hormigón recuperado, ¿no? Como hormigón recuperado, claro. Entonces yo pongo, por Porque ejemplo... sabe que habíamos hecho un trabajo de fel de pastos y rocas ígneas. Sí, Y más o menos tardan unos 10.000 años en volver a formarse una claro. roca como para volver a... Por eso le digo, o sea, nosotros no, por eso son procesos muy largos que obviamente nadie los ve. Y a este ritmo el mundo no sé en cuántos años se termina. Pero la industria es como, por ejemplo, también los cauchos o las cubiertas, le buscan su reutilización, se muelen, se trituran y se utiliza como fibras para los distintos hormigones también. Hay medio un proceso de reutilización de materiales, lo que pasa es que desgraciadamente suele ser más caro, entonces a veces se recurre a la mayor rentabilidad, ¿no? Se cortó esto. ¿Se cortó? No, gracias, profe. Me pareció que se había cortado. Todavía no. Todavía no. Yo no tenía compartida la pantalla. Bueno, ahora le voy a poner otro videito de yeso para que se termine el concepto de lo que es un yeso, cómo se extrae. Este tiene audio. Existen diferentes formas de extraer el material de la corteza terrestre. Este es el caso de la lijez, piedra de yeso o yeso crudo, que contiene el 79.07% de sulfato de calcio anhidro y 20.93% de agua, y es considerado como una roca sedimentaria. Barrenación y voladura. El barreno es un instrumento para taladrar que puede ser equipo hidráulico o neumático. Está relacionado con voladura porque para hacer volar una roca primeramente se taladra con un barreno para hacer un hueco y posteriormente se introduce ahí un explosivo. Enseguida se hace detonar para desintegrar la roca. Separación de material contaminado y material de producción. La altura de esa rueda es más alto que un hombre. En la descarga de tipo yeso en gigante. el molino, la primera trituración reduce el tamaño de las piedras para facilitar su manejo a una dimensión inferior a 15 centímetros. La segunda trituración, por medio de quebradoras, permite reducir el tamaño de las piedras de 4 a 5 centímetros, facilitando el manejo del material. El material es transportado por casi 4 kilómetros de banda, separadas en 3 secciones, para llegar a un molino secundario. En este proceso, la banda puede sufrir demasiados daños, y para evitar eso, cada 50 metros aproximadamente, hay banderas que se encargan de detener las bandas, por si sufren algún daño, y de esta manera
poder hacer los arreglos necesarios para que la producción siga normalmente. El material, ya transportado por los casi 4 kilómetros de banda, es depositado en un molino, llamado molino secundario, que de igual manera hace el mismo proceso que el primer molino. El material ya triturado es transportado por unas bandas, las cuales estas separan el producto, ya que la proporción y distribución de los tamaños de partícula es un factor determinante con respecto a las propiedades del producto. El material tendrá un seguimiento y en base a la separación, este mismo será guardado en los túneles de la banda 1, para de esta manera seguir con el proceso de la elaboración del yeso. Obviamente cada cantera Se denomina es distinta, clasificación ¿no? granulométrica o granulometría a la medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos en fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. El método de determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar las partículas por una serie de mallas de distintos anchos de entramado, que actúen como filtro de los granos, que se llaman comúnmente columna de tamices, pero para una medición más exacta se utiliza un granulómetro láser, cuyo rayo difracta en las partículas para poder determinar su tamaño, o también se puede utilizar los rayos de gamma OBS. Para su realización se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros que son ensamblados en una columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro, se agrega el material original, en este caso el yeso, y la columna de tamices se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos en una máquina especial. Luego de algunos minutos se retiran los tamices y se desamblan, tomando por separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos y que, en su suma, deben corresponder al peso total del material que inicialmente se colocó en la columna de tamices. El material, ya granulomatizado, es transportado por las bandas de sedal. Y es ahí en donde empieza el proceso de distribución hacia las diferentes partes a los que se enviará el material. En el depósito inicia el proceso de cargamento, mediante un brazo gigante que alcanza las bodegas de los barcos. Y así, desde una caseta, un operador es el que hace la movilización del material. Bueno, un poquito lo que lo comentaba yo recién, ¿no? O sea, hay distintos tipos de canteras, que según la ubicación de la cantera es el proceso de extracción que yo tengo que llevar a cabo. En esa cantera, que evidentemente estaba cercana a algún mar, esa montaña donde traen la roca de yeso, hacen todo el proceso del yeso. Fíjense que todo el transporte lo hacen todo por cinta transportadora, que tienen que vigilar las cintas, qué sé yo. Y después lo suben arriba de un barco suelto y lo llevarán a alguna fábrica donde lo embolsan. El video anterior veíamos que ya en la misma fábrica ya salía embolsado. Bueno, según la ubicación de cada una de las canteras, yo llevo el proceso distinto. Y ahora vamos a ver lo que es la cal, que en definitiva en las obras es el ligante que más utilizamos. La cal y el cemento, ¿no? Entonces, obviamente la cal también presenta propiedades de adherencia y cohesión, que es lo que les contaba yo recién, ¿no? O sea, unir los distintos fragmentos minerales, esto vendría a ser la arena, generalmente, o, bueno, vieron que recién hablaba del tema de los tamices, para cómo ver la granulometría de los materiales. Bueno, hay un tamiz, el número 4, que es el que me separa el árido fino del grueso, o sea, el tamiz. El tamiz tiene unas dimensiones, una malla que tiene una dimensión esa malla.
el número 4, la piedra que queda retenida de Z-mes ya la considero agregado grueso. Y la que pasa la considero agregado fino. Y ahí separo lo que es el grueso de lo que es el fino. El fino entra de lo que es la arena. Y lo que tiene de bueno la cal, que la caracteriza su gran plasticidad. Yo con cal voy a obtener un mortero bien plástico, bien untuoso. Yo con la cuchara armo un mortero que lo veo plástico, que es manejable. Y bueno, por medio de eso logro características, en el caso de los revoques o de los paramentos que levanto con la cal, logro esa característica. A esa cal yo agregándole cemento, bueno, logro una resistencia mayor. Y en el tema de cal voy a tener distintos tipos de cal, ¿no? Una es la cal aérea, que la cal aérea es la que tiene mayor porcentaje de cal. ¿Vieron como recién veíamos en el tema del yeso, en la pureza? Bueno, en la cal aérea es donde tiene mayor porcentaje de cal, que suele llegar a tener hasta el 90%, y tiene menos que un 5% de arcilla. 5% de óxido de magnesio, y la llamamos cal grasa, por ser más plástica, y más se llama cal dolomítica o gris, que bueno, nos usa mucho en la construcción. Y después tenemos la cal hidráulica, que es la cal que mayor se usa en la construcción, la cal hidráulica, ¿no? Y bueno, no es tan pura como la aérea, pero por ejemplo la cal aérea, según en qué la utilizo, puede ser complicada, porque me pueden aparecer fisuras, al tener mucha cal. Si le hago un revoque muy fino, por ahí al hidratarse, al fraguarse, se me puede fisurar. Por eso se utiliza la cal hidráulica, porque se utiliza mayormente la cal hidráulica, porque para la construcción es la que menos perjuicio me puede causar. Como el yeso lo utilizamos nosotros ¿se acuerdan que decíamos que está en el retardado del cemento para controlar el fraguado? La cal también lo utilizo en otras aplicaciones, no solo en la construcción. También yo la obtengo a partir de piedras, de la molienda de piedras, y también le suelo adicionar otros productos para obtener otro tipo de cales. Antiguamente, por ahí, no sé si alguno de mi edad o mayor, antes la cal hidráulica no existía tanto, y era todo un tema poder apagar el tema de la cal, porque la cal, la hidráulica se llama así porque en el proceso de fabricación ya se la va apagando. De la cal se obtiene la cal viva, que es una cal que cuando fragua levanta grandes temperaturas al fraguar. Entonces, bueno, era todo un proceso hacer un material con esto. Hoy en día, bueno, la industria ha llevado a que los productos ya sean más fáciles de utilizar. Son más caros, como hablamos hoy al principio del tema de los revestimientos estos de hormigón que veíamos en la clase pasada de la empresa. Son más caros, pero bueno, son más fáciles de utilizar, ¿no? Obviamente viene de la roca caliza, la cal, y según el proceso que le voy haciendo, voy a obtener los distintos tipos de cal. Entonces, en el primer proceso, la roca caliza se va a transformar en cal viva, que es lo que le decía yo recién. Después viene el proceso de hidratación o apagado de esa cal viva.
porque esta cal viva, fíjense, en 600 grados centígrados, ¿no? Bueno, se sumerge en agua y se va a obtener la cal hidratada o apagada. Este es un proceso que no hace muchos, habrá que 60 años que se lleva adelante, 50, 40 ya está en el mercado prácticamente instalada. Y bueno, en ese proceso, obviamente, del apagado de la cal, el agua llega a la ebullición para poder obtener la cal apagada. Y después, bueno, obviamente se muele y en definitiva llegamos a lo que es la cal en polvo, la cal que comercialmente se adquiere, ¿no? Como veíamos recién, la cal yo la utilizo en varios campos, en la industria del hierro, en la química, en la construcción, que es la que vemos nosotros, en protección medioambiental y hasta en agricultura para la modificación de los suelos, ¿no? En la construcción voy a tener básicamente dos grupos, la cal aérea y la cal hidráulica, que es la que veíamos recién. Voy a tener la cal hidráulica natural y la cal hidráulica. Estas son las signas por las cuales se les conoce. Y lo que es la cal aérea, la cálcica, la dolomítica, que la veíamos recién por el tema del porcentaje de magnesio. Y bueno, cada una sus derivaciones. Esto no es tan importante, por eso medio que se lo paso por alto. La cal aérea, ¿por qué se la llama aérea? Porque, bueno, o sea, para el fraguado no necesita el agua, no es que no necesite el agua, pero bueno, también lo ayuda mucho el contacto con el aire, por eso se llama cal aérea, fragua en contacto con el aire. Al tener, como decíamos recién, que tiene mayor pureza, tiene hasta el 90% de cal, es la que tiene mayor porcentaje de cal útil vial. Esto se utiliza mucho en caminos, el porcentaje de cal útil vial, porque la cal útil vial es la que me sirve a mí para la modificación de los suelos. Si yo tengo un suelo muy plástico, lo mezclo con cal y modifico ese suelo. Después tengo la cal hidráulica, que a diferencia de la cal aérea no significa que fragüe con agua, sumergida en agua, sino que bueno, ¿cómo es? Que no es necesario, o sea, sí o sí necesito agua para el fraguado, por eso la cal, como el cemento y como el yeso, es un ligante hidráulico, ¿no? Después también tengo distintos tipos de cales hidráulicas naturales. En este caso se va a dividir cada una en base a su resistencia a la compresión. Ustedes fíjense, ahora después vamos a ver lo que es el cemento, ¿no? Pero fíjense en la resistencia a la compresión que tiene una cal, 5 megapascales. Si la comparamos con el cemento no es nada, ¿no? La NHL5, después la de 3,5 y la 2, que bueno, que tiene muy poca resistencia a la compresión, ¿no? Después también tenemos cal hidráulica artificial, que bueno, que obviamente se le van añadiendo productos cuando se fabrican en esa molienda. Yo le voy agregando distintos tipos de productos para lograr otro tipo de cal. Le agrego clinker, le agrego puzolanas, le agrego cenizas volantes. Bueno, entonces estos son productos que voy reciclando de procesos industriales, de otro tipo de procesos. Ven, acá escorias siderúrgicas, filler calizo. Bueno, son productos que los voy reciclando, que se los incorporo y mediante esa incorporación estoy logrando un material que me sirve para distintos tipos de aplicaciones.
según para lo que necesite, voy a hacer esa mezcla. Bueno, en nuestro caso la vamos a utilizar en morteros de albañilería, la cal hidratada, pero recuerden que el mayor, ¿cómo es? La mayor, ay, se me fue la palabra, es la plasticidad que obtenemos con la cal. Ese es el mayor beneficio que tiene este ligante, que no es así con el cemento. También se utiliza en impermeabilizantes y en pintura, como componente. Muchas veces se habla de la pintura de la cal, uno por ahí agarra cal, la disuelve con agua solamente y puede hacer una pintura de la cal. Más allá de que acá hablamos de que ya está incorporado en la fabricación de la pintura, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer una pintura a la cal. ¿De dónde sale la pintura a la cal? Y básicamente de eso, de mezclar agua con cal y obtener una pintura. A ver. La cal para la estabilización del suelo, como le contaba antes, con la cal útil vial, es muy utilizada en la parte vial. Y también para la conservación de los asfaltos. En el tema vial, el asfalto el asfalto es un agregado natural, se saca del petróleo, ¿no? Y sufre una degradación con el paso del tiempo. Bueno, la cal, en ciertas proporciones, hace que el asfalto, en definitiva, se proyecte en el tiempo, dure un poco más. A ver si vemos, vamos a ver un videito de la cal cortito, pero es similar al del yeso, en definitiva. Lo único que va a diferir es que, ¿cómo es? Que es otro tipo de roca y quizás otro tipo de cantera. A ver, ahí sí lo pueden ver. Acá, bueno, acá les muestro y les voy contando yo, porque esto no, pensé que tenía audio. Bueno, esto es un camino hacia la cantera. Acá están los distintos frentes de cantera y cómo se va cortando la montaña. Ustedes fíjense, antes la montaña es lo que hablamos hoy, que decían que no es renovable, ¿no? La montaña antes tenía esta altura y se fue sacando roca, se fue sacando roca, se fue sacando roca, hoy están acá y van a seguir hasta donde no haya más roca caliza, ¿no? ¿Cómo hacen la extracción de esta roca? Bueno, se hace, como decían en un video, estos elementos son barrenos, son máquinas que hacen unos agujeros, en estos agujeros se coloca dinamita y se hace la detonación. Ahí se vuela la parte de la ladera de esa cantera, y una vez que se vuela yo la puedo juntar y llevarla en distintos equipos para obtener el producto de cal, ¿no? ¿Ven lo que yo les decía? Fíjense que acá se nota por los colores que yo no tengo una única roca. Bueno, esto es lo que en definitiva después se va a separar en planta y me va a dar una cal de mayor pureza o de menor pureza, ¿no? Ahí tengo la salida del camión de la cantera. Fíjense en esto antes, imagínense que era toda una montaña, ¿no? Esto una vez que se explota todo, se abandona ese yacimiento, ¿no?
Fíjense las dimensiones de este equipo, ¿no? Son camiones fuera de ruta, se llama esto, no andan por ruta, tienen caminos aparte, ¿no? Ahí ya vienen del proceso de la molienda, y ahí ya están en los hornos, fíjense a los grados que se calcina ese material, ¿no? Siempre el laboratorio va monitoreando cómo se va fabricando ese producto, verificando. Ahí ya pasa por el proceso de apagado de la cal. Y ahí en ese caso ya se va embolsando, ¿ven? Obviamente la cal es un material tóxico para el ser humano. Hay que tener mejores protecciones que esas, pero bueno, es un material muy tóxico para las vías respiratorias, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, ya llegando al final, vamos a ver lo que es el último, el último ligante. Ahí, ¿dónde estás? Vamos a buscar. ¿Qué es el cemento? Bueno, el cemento, lo caracteriza, a la cal la caracterizaba la plasticidad. Y el cemento lo que lo caracteriza es la dureza. Al ser un ligante hidráulico, como veíamos al principio, va a tener reacciones con el agua en el proceso de hidratación, o sea, cuando el agua empieza a actuar, es lo que lo hace fraguar y endurecer, ¿no? El cemento, pues si yo por ejemplo hago una mezcla de cemento y la dejo en un balde embebido, lo dejo 2 días y cuando llego, o sea, lo tapo de agua, bueno, tiene la propiedad del cemento de fraguar bajo el agua. Si yo lo dejo 3 días un balde, por más que lo llene de agua, cuando vuelvo el cemento va a estar endurecido. Entonces, bueno, vamos a tener, según su origen, un cemento arcilloso, un cemento puzolánico. Esto es en base al tipo de roca, ¿no? En el arcilloso, obviamente, tengo una proporción de arcilla y 4 de caliza, aproximadamente. Y en el tema del puzolánico, obviamente se va a obtener de la roca puzolana, que tiene materiales silicios y bueno, y alumínicos silicios también, ¿no? Y esta roca puede ser de origen orgánico o volcánico. ¿Qué es lo que hablamos hoy que decían de los 10.000 años de proceso de la roca? Bueno, las rocas vienen de distintos procesos, ¿no? Por eso se llama procesos volcánicos o procesos orgánicos. Pero bueno, no es el caso de que veamos el tema de las rocas. En definitiva, el cemento yo lo obtengo en forma similar a los otros 2 ligantes, pero particularmente yo voy a lograr que en esta cocción del cemento, que está entre los 1400 y 1480, rondeando esta temperatura, se va a obtener el clinker, el famoso clinker, que va a ser el componente básico para la fabricación del cemento. Obviamente, como los otros materiales, yo dentro de
del cemento voy a tener distintos componentes que me van a dar otras propiedades. Bueno, el Portland es el más conocido, el más utilizado, porque proviene, bueno, de las canteras de una cantera de Inglaterra que se llamaban Portland. Y los distintos cementos, ustedes ahora por ahí vayan al corralón y empiezan a observar las bolsas de cemento y van a ver que tienen unas siglas. Estas siglas me hablan del tipo de cemento que yo tengo. Entonces, el CPN es el cemento Portland normal. El CPC, perdón, es el compuesto. Ya no es normal, ya tiene adentro un tipo de compuesto, ¿no? Que le da otras características. El CPF con filler calcáreo. El filler es un material filler se llama filler porque queda molido muy finamente, casi un polvo, que le aporta, y al ser calcáreo le aporta otras características, ¿no? Ya el CPP es puzolánico, es un cemento Portland puzolánico con cierta adición de piedra puzolana. El CH, bueno, de alto horno, ya se mezcla con escoria de altos hornos de siderurgia, todo el rezago que queda de la elaboración del hierro, después se lo muele y se le incorpora el cemento. En este caso, fíjense en el CP, ¿no? Con escoria de alto horno. Cada uno les va a dar una característica según en donde yo lo tenga que utilizar. Y además de estas siglas que hablamos recién, CPN, cemento Portland normal, yo tengo una categoría de cemento que está dada por esta sigla. ¿Esta sigla qué significa? Que yo logro en una pasta de cemento una resistencia mayor. Está medido en megapascales, son resistencia a la compresión, o sea, de 30, 40 y 50 megapascales. Ustedes van a ver la sigla y van a ver que uno es más resistente que el otro. Según lo que yo necesite hacer, voy a seleccionar uno o voy a seleccionar otro. Acá, por ejemplo, tengo los más básicos, el cemento Portland puzolánico de 30, que es ARS, significa alta resistencia a los sulfatos, o sea que es un cemento con el cual yo puedo elaborar un hormigón o un mortero que resista a sulfatos, a ataques de sulfatos, ¿no? O tengo para bajo calor de hidratación, para que no levante mucha temperatura. Esto para resistencia al álcali agregado. Hay agregados que tienen, la roca tiene un álcali que me afecta las estructuras. Bueno, hay distintos tipos de cemento, que yo en cada caso voy a utilizar el cemento que más se adecua al tipo de obra que quiera hacer. Por ejemplo, cemento Portland normal de 50, ARI significa alta resistencia inicial. Entonces es un cemento que fragua mucho más rápido, adquiere una resistencia inicial mucho más rápido que otro cemento. Capaz que al tercer día estoy teniendo una resistencia igual que con otro cemento la tengo a los 7 días. Yo aumento en menor tiempo, tengo la misma resistencia. Obviamente también voy a tener cementos especiales, el cemento blanco, ahí está el de alta resistencia inicial, el de bajo calor de hidratación, alta resistencia a los sulfatos, moderada, y el que es resistente a la reacción álcali-agregado, ¿no? Ahora vamos a ver otro videíto de la fabricación del cemento. Así cerramos el concepto.
gris, fino, que se usa para hacer hormigón. Además, es un ingrediente del mortero que se usa para colocar ladrillos. También se utiliza para pavimentar carreteras, construir presas o revestir embalses. Vamos a ver este material de trabajo. El proceso comienza en la cantera de piedra caliza. La piedra caliza que está cerca de la superficie tiene un alto contenido de sílice, hierro y óxido de aluminio. A mayor profundidad, la piedra caliza es más pura, contiene menos de esos minerales y más carbonato de calcio. En esta fábrica se usan ambos tipos de roca, variando las proporciones para hacer diferentes tipos de cemento. Los operarios perforan la pared de roca y colocan explosivos en los agujeros. Por razones de seguridad, los operarios deben colocarse detrás de la zona que están volando, manteniendo una distancia de al menos 50 metros. Después de la explosión, las palas entran en acción. Cargan las rocas en volquetes con capacidad para 50 toneladas. A continuación, llevan su cargamento a la planta de cemento cercana. En la planta, los volquetes vacían las rocas en lo que se llama trituradora primaria. La trituradora primaria la reduce al tamaño aproximado de pelotas de tenis. Un chorro constante de agua evita que el polvo se acumule y se deposite sobre las tolvas. A partir de ahí, una cinta transportadora lleva las rocas hasta una trituradora secundaria que las reduce al tamaño de pelotas de golf. Las rocas ricas en carbonato de calcio y las bajas en carbonato se trituran por separado. Ahora es el momento de mezclar ambas. La proporción varía según el tipo de cemento que se haga. Esta máquina llamada tripper hace montones de las proporciones requeridas. A esto se le denomina mezcla pura. A continuación, una recuperadora carga la mezcla en una máquina llamada trituradora de rodillos. Dependiendo de los minerales presentes de forma natural en la roca triturada, la fábrica añade minerales extra como sílice y hierro. Ciertos tipos de cemento también requieren óxido de aluminio. El rodillo mezcla y tritura los ingredientes uniformemente, produciendo un polvo de roca seco al que llaman comida cruda. Ese polvo pasa a una precalentadora. La temperatura del polvo es de 80 grados antes de entrar. En 40 segundos está 10 veces más caliente. Así comienza el proceso de unir los minerales, que más tarde se endurecerán cuando se hidraten con agua. La precalentadora está equipada con un calcinador rápido. En unos 5 segundos, elimina el 95% del anhídrido carbónico del polvo a través de una reacción química. Esto aísla la cal, que es el elemento más importante del cemento. El polvo pasa a un horno giratorio, un enorme horno cilíndrico que lo mueve de arriba a abajo. El horno gira a unas 2 vueltas por minuto para garantizar que el material viaja a la velocidad adecuada. La llama de gas del quemador que está en el fondo arde a unos 1700 grados centígrados. Cuando el polvo que se aproxima a él alcanza los 1500 grados, se fusiona en piezas como canicas que se denominan clinker. Cuando el clinker sale del horno, unos ventiladores grandes lo enfrían hasta una temperatura de 60 grados. Es importante enfriar el clinker rápidamente para obtener cemento de calidad. A partir de ahí, el clinker pasa a la zona de almacenaje. La última etapa en la fabricación del cemento es el triturado final. Se añade yeso al clinker. La cantidad precisa varía según el tipo de cemento que se fabrique. El yeso retrasa el tiempo que tarda el cemento en fraguar, para que pueda trabajarse hasta 2 horas antes de que endurezca. Los molinos de rodillos para cemento se llaman molinos de bolas, porque contienen bolas de metal, unas 150 toneladas en los molinos más grandes. A medida que el rodillo gira, las bolas aplastan y trituran el clinker y el yeso para crear un polvo fino. Así se hace el cemento. No es un trabajo muy duro. Bueno, yo creo que con eso
se sacaron todas las dudas que podían surgir, ¿no? Así que, bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si les quedó alguna duda. Si les quedó alguna duda la charlamos. Pero básicamente, bueno, esos son los 3 ligantes hidráulicos que utilizamos para hacer morteros, ¿no? Y cada uno de los morteros va a tener sus características según el trabajo que tengamos que utilizar.